Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas, en el Señor Jesucristo. Este es un video serio, responsable y con conocimiento de causa. No pretendo ser apología de la maldad, solo compartir este video con una realidad que a veces nos parece divertida y nos parece un juego. Estamos ya en la Semana Santa, la semana en que recordamos la pasión y la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados para ofrecernos la salvación, para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la maldad. A muchos les parece una tontería, una ridiculez o un juego, pero mis hermanos, el pecado no es divertido, no es un juego más como jugar a la pelota o al yoyo o al trompo o al valero. No, mi hermano, el pecado es una cosa seria, una mezcla de alcohol y sexo sin control e inmoral te puede llevar a la muerte, a la degradación y a la condenación eterna. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos que la paga del pecado es la muerte. Y la condenación que te llevará a vivir una vida sin Cristo, una vida con odio, con rencor, con deseos de venganza. No es nada agradable tu futuro, mi hermano. Y mi futuro cuando pecamos. El pecado es una cosa seria que destruye nuestras vidas y la de nuestras familias. Y tarde o temprano tenemos que pagar las consecuencias de haber lastimado a tanta gente, de haber llenado nuestro cuerpo de alcohol, de haber penetrado a tanta gente, a todo el que se dejara, con o sin condón. El pecado sigue siendo pecado, mi hermano. Y es lo mismo fornicar con condón o sin condón. Sigue siendo fornicación, sigue siendo adulterio, sigue siendo pecado. Es un fuerte llamado que nos hace el Señor Jesucristo a vivir santamente, no nada más esta semana, sino toda nuestra vida. Vivir una semana santa, con amor y no con odio, con perdón y no con deseo de venganza, con generosidad y no con egoísmo, compartiendo tus bendiciones con los hermanos más pobres y no engrosando tu cuenta en el banco. Estando ahí con los hermanos más solos, con los hermanos más solitarios, con los hermanos más enfermos. El alcohol ha destruido la vida de muchos y tristemente está destruyendo la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Es unas cosas serias, mis hermanos, vivir de espaldas al Señor. No es un juego. No, emborracharte y coger sin medida no es moda, mi hermano. Lo que está mal, está mal. Es por eso que el Señor nos invita a vivir una semana santa. Hacer un alto en tu camino para pensar si mi vida ha sido agradable al Señor o ha sido una serie interminable de maldad, de violencia, de corrupción, de odio y de pecado. Hoy el Señor te dice te amo, morí por ti en la cruz del Calvario para que tú creas en mí y te salves. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús no vino a morir en la cruz para condenarte, vino para salvarte a ti y a mí, pero nos invita a dejar el pecado para vivir en el amor de Dios.
No, no, no es un juego el pecado, no es un juego la maldad. Va mucho en juego, va tu futuro. Te estás jugando la salvación eterna o la condenación. No es un juego el pecado, no es un juego la maldad del hombre. Asesinar sin motivo y sin razón. Los países van y asesinan a grandes muchedumbres, como los Estados Unidos, que acaba de bombardear Siria. Pero pues eso Dios los pondrá en su lugar, en su debido momento. A ti y a mí no nos toca juzgarlos, ni a los países, ni a los pueblos, ni a los hermanos. Yo solamente te digo lo que dice la palabra del Señor. Conviértanse, vuelvan a mí, antes de que sea tarde. Si no se arrepienten, perecerán. Es un fuerte y serio y honesto llamado para mí, primeramente, y para ti, a volver a Cristo, a volver a Dios, a alejarnos de todo pecado, para vivir en el amor de Dios, para dejarnos de ver como enemigos y vernos como hermanos en la fe, para ser capaces de perdonar en lugar de vivir con odio y con rencor. Ciertamente todos nos equivocamos, todos fallamos, yo también me equivoco y fallo, lo reconozco. Por eso el llamado también es para mí, alejarme del pecado para volver a Cristo, perdonar toda ofensa, como te pido que tú también perdones las ofensas y vivas en el perdón y en el amor. Uno traicionó a Jesús, otro lo negó, muchos lo abandonaron. Solamente un apóstol lo acompañó hasta la cruz, y su madre María. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a traicionar a Jesús? ¿Lo voy a negar? ¿O lo voy a abandonar y voy a seguir en el alcohol, en el sexo sin control y en la pachanga? Él no quiere que vayas a ir a la fuerza. Él te podría obligar, pero quiere que tú libremente escojas vivir de su mano, que creas en Él, que lo ames, lo vivas y lo sirvas. Obras son amores y no buenas razones. Santiago dice, mi fe sin obra está muerta. El Señor quiere que le demostremos su amor con buenas obras, amando a los hermanos, haciendo vida a la palabra. Pero la decisión, mis hermanos, mis hermanas, siempre, como siempre les digo, es solamente tuya. Tú decides seguir en la pachanga, en la peda, en el sexo inmoral, engañando a tu esposa o a tu esposo, robando, transeando, usurando, ofendiendo, lastimando, buscando una tonta venganza. O te apartas de todo eso para pedirle perdón a Cristo y salvarte. Tú decides, tú mandas, tú decides a dónde quieres ir cuando termine tu vida. Al cielo con Cristo o al infierno sin Cristo. Es tu decisión, buena o mala, es tu decisión. Tú decides seguir la vida licenciosa o arrepentirte y volver a Cristo. Y experimentar el gozo y la alegría de saberte hijo de Dios, siervo de Cristo, templo del Espíritu Santo, todos hermanos en el Padre. Tú decides seguir tu vida licenciosa, seguir tu vida de pecado, seguir tu vida de corrupción, de inmoralidad, y fregando al que se deje, y cobrándole altos intereses, y mintiendo, y engañando, y golpeando, y amenazando, y sintiéndote el más chingón de todos. O te conviertes a Cristo para amar al hermano, para perdonar la ofensa,
para orar por los que están más pobres, más enfermos, más necesitados, para hacer vida a la palabra y recibir el regalo de la vida eterna. Tú decides, es esta semana que el Señor te está invitando a ti, a mí y a todos a la conversión. Vuelvan a mí. Si me escuchas, comerás lo mejor de la tierra. ¿Quieres salvarte o quieres condenarte? Como siempre te digo, la decisión es solo tuya. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar una buena decisión de salvación. Te saluda en esta tarde tu hermano y amigo Águila que vuela libre. Bendiciones.